Siempre quise casarme de blanco, con flores en el cabello y el corazón lleno de esperanza. Pero, en mi noche de bodas, en medio de la nada, grité hasta quedarme sin voz y nadie me escuchó, porque él me había llevado a vivir donde no existía ni un alma a kilómetros de distancia. Y el hombre que me puso ese anillo en el dedo era el mismo que había planeado todo desde el principio. Nunca conté esto. En más de 40 años, ni a mis hijas, ni a mi comadre Rosario, ni al padre Esteban que me confesó tantas veces. Lo guardé aquí, pegado al pecho como una piedra fría, porque había cosas que una mujer de mi generación simplemente no decía. Pero ya tengo 73 años y he aprendido que los secretos que uno se lleva a la tumba son los que más pesan. Así que hoy, con la voz que me queda y el corazón abierto como nunca lo estuve, les voy a contar todo, desde el principio, desde aquella mañana de marzo de 1969, en que mi madre me llamó al corredor de la casa y me dijo que ya estaba arreglado, que me casaría el siguiente sábado. El siguiente sábado, no el siguiente mes, el siguiente sábado. Yo tenía 17 años, usaba el cabello trenzado con listones amarillos, y lo único que sabía del mundo era lo que había visto desde la ventana de esa casa en Zacatecas, donde nací y crecí. No había salido nunca sola, no había tomado un autobús sola, no había hecho nada sola, porque en esa época, en esos pueblos, las muchachas no hacían nada solas. Se esperaba, se obedecía y se agradecía. Y yo obedecí. Claro que obedecí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Disculpa, sé que estoy entrando en medio de tu historia, pero esto puede ser importante para ti. Si ya sigues el canal de Doña Mima, sabes que aquí hablamos de cosas reales, y esto es algo que muchas personas están viviendo en silencio. Con el paso de los años, el cuerpo empieza a cambiar. Te sientes más pesada, con menos energía, y hay zonas donde parece que nada vuelve a ser como antes. Y muchas veces no sabes qué hacer. Por eso quiero decirte algo claro. Necesitas darle a tu cuerpo un pequeño apoyo. Muchas mujeres del canal están empezando a usar una opción natural llamada Honey Bar. Es dulce, con una textura tipo miel, muy fácil de tomar, incluso agradable, como algo que ya conoces. Y poco a poco, están notando la diferencia. Se sienten más ligeras, con más energía, y su cuerpo empieza a responder mejor. Pero lo que sí puedo decirte es que muchas personas ya están notando el cambio. Ahora, si quieres ver más información, el enlace está aquí abajo, en los comentarios. Solo tienes que bajar un poquito la pantalla, ir donde están los comentarios, y vas a ver el enlace ahí, en el comentario fijado. Es muy fácil de encontrar. Entra con calma, mira todo bien. Y luego sigues con la historia. Y un detalle importante, si eres suscriptora del canal y accedes por ese enlace, puedes recibir algunos bonos gratuitos especiales. Ahora sí, continuamos. Me llamo Esperanza, y les juro que nunca un nombre le quedó tan mal a una persona como ese nombre me quedó a mí durante los primeros años de mi matrimonio. Mi madre se llamaba Consuelo, y eso también es irónico, porque el día que me anunció mi boda, no me consoló nada. Entró al corredor donde yo estaba bordando, se sentó frente a mí con las manos cruzadas sobre el delantal y me dijo, así, sin rodeos, con esa voz suya que no admitía discusión: «Esperanza, el señor Abundio Rentería habló con tu padre. Es un hombre serio, tiene tierras, tiene con qué mantenerte. El sábado se hacen los papeles y el siguiente te casas». Yo levanté la vista del bordado, la miré, quise preguntarle muchas cosas. Quise decirle que yo no conocía al señor Abundio Rentería, que nunca había cruzado más de 3 palabras con él, que me daba miedo su bigote grueso y sus manos enormes y la manera en que me miraba cuando pasaba por la plaza los domingos. Pero no dije nada de eso. Lo que dije fue, ¿tiene tierras dónde? Y ella me respondió algo que en ese momento me pareció una respuesta normal, una respuesta de madre que quiere lo mejor para su hija, pero que con los años entendí que era la respuesta más cruel que me pudo haber dado. Me dijo, tierras tiene, no te va a faltar nada. No me dijo dónde, yo no pregunté de nuevo. Y eso, esa pregunta que no hice, cambió toda mi vida. Abundio Rentería tenía 38 años cuando se casó conmigo. Yo tenía 17, 21 años de diferencia que en ese entonces nadie veía como algo extraño, porque los hombres se casaban cuando tenían con qué,
y las mujeres se casaban cuando alguien las pedía. Así era, así funcionaba. Y si el que te pedía era mayor, pues qué bueno, porque significaba que ya sabía lo que hacía, que tenía experiencia, que no iba a andar perdiendo el tiempo. Lo vi por primera vez como mi prometido oficial un martes en la tarde, en la sala de mi casa, con mi padre sentado a un lado y mi madre al otro, y él con un traje café que le quedaba un poco grande en los hombros, sosteniendo un sombrero entre las manos como si no supiera qué hacer con él. Me miró de arriba abajo con esos ojos suyos, oscuros, quietos, como charcos de agua estancada, y sonrió. Fue una sonrisa que en ese momento me quise convencer de que era amable. Después aprendí a reconocerla. Era una sonrisa de satisfacción, de quien acaba de cerrar un trato que le conviene. Me habló poco esa tarde. Me preguntó si sabía cocinar, si sabía coser, si era sana, igual que si estuviera comprando una yegua en el mercado. Y yo respondí que sí a todo, porque eso era lo que se esperaba, y porque la mano de mi madre sobre mi rodilla me apretó suavemente cada vez que él preguntó algo, como recordándome cuál era la respuesta correcta. Cuando se fue, mi padre cerró la puerta y dijo: «Buen hombre, serio, trabajador». Y eso fue todo. No me preguntó qué me había parecido. No preguntó si estaba contenta. La conversación había terminado, y con ella, en cierta manera, mi infancia. La boda fue sencilla. Un vestido blanco que mi madre y mis tías cosieron en 3 días, con encaje en el cuello y en las mangas, que me picaba la piel, pero que yo no me atreví a quejarme, porque el esfuerzo que habían hecho era visible en cada punto. Hubo misa, hubo arroz, hubo música de viento, y un pastel de 3 pisos que se inclinó hacia la izquierda durante toda la ceremonia, y que nadie supo cómo sostuvo. Mi comadre Rosario, que entonces todavía no era mi comadre sino mi mejor amiga desde los 8 años, me tomó la mano en la iglesia y me la apretó fuerte, y yo la miré, y ella tenía los ojos húmedos, y yo no entendí en ese momento por qué lloraba ella, si la que se casaba era yo. Ahora lo entiendo. Rosario siempre fue más lista que yo. Después de la ceremonia, después del baile, después de que mi madre me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar los huesos, Abundio me tomó del brazo y me llevó hacia afuera. Había una camioneta esperando, una camioneta grande, negra, con la cama cargada de cosas, muebles envueltos en costales, cajas de cartón amarradas con mecate, un colchón cubierto con una lona verde. Yo miré todo eso y sentí algo que no supe nombrar en ese momento. Ahora sé que se llama presagio. Le pregunté a dónde íbamos. Él me miró con esa sonrisa de trato cerrado y me dijo: «A casa». Le pregunté dónde era la casa. Me dijo: «Lejos», y arrancó la camioneta. Manejamos durante horas, primero por carretera pavimentada, luego por caminos de terracería, luego por lo que yo no sabría ni cómo llamar. Eran huellas de llanta en tierra seca, entre matorrales y piedras, y silencio. El sol se fue metiendo mientras avanzábamos, y el paisaje se fue volviendo más árido, más vacío, más quieto. Yo miraba por la ventana y buscaba luces, algún pueblo, alguna iglesia, alguna señal de que existía algo humano en esa dirección. No encontré nada. Me quedé dormida en algún punto. El cansancio del día, la tensión, el vestido que me apretaba la cintura, todo junto me venció. Cuando desperté, la camioneta estaba detenida. Era de noche. Había una luna grande y amarilla que iluminaba un paisaje que parecía sacado de otro planeta. Tierra color ceniza, cactus enormes proyectando sombras largas, y al frente, una casa. Una casa de adobe con techo de lámina, 2 ventanas pequeñas con los vidrios opacos por el polvo, y una puerta de madera que tenía una grieta en diagonal de arriba a abajo, como si alguien la hubiera golpeado con mucha fuerza una vez. Eso era todo. Pregunté dónde estábamos. Él me dijo el nombre de un rancho que yo nunca había escuchado. Le pregunté a cuánto estábamos del pueblo más cercano. Me dijo que como a 4 horas de camino, según el estado del camino, y si no había llovido. 4 horas. Sentí que el mundo se me cerraba. No de golpe, sino despacio, como cuando aprietan con los dedos la garganta de una vela, y la llama se va achicando antes de apagarse. Me bajé de la camioneta con mi vestido de novia lleno de polvo del camino, con mis zapatos blancos que ya no estaban blancos, con las flores que habían sobrevivido en mi cabello aplastadas y marchitas, y entré a esa casa. Olía a tierra húmeda y a algo que después identifiqué como petróleo de la lámpara,
porque no había electricidad. Había una mesa, 2 sillas, un fogón de leña, una alacena de madera oscura y al fondo, detrás de un cortinero de tela a cuadros, la cama. Una cama doble con un cobertor color vino que estaba doblado con demasiada precisión, como si alguien lo hubiera puesto ahí pensando mucho en cómo quedaba. Esa fue mi noche de bodas, en una casa que no conocía, en un lugar sin nombre que yo conociera, sin electricidad, sin vecinos, sin nada. Y cuando quise llorar, cuando se me abrió la garganta y salió ese sonido de mujer joven asustada, lo tragué. Lo tragué porque él estaba ahí y porque en esa época una no lloraba delante del marido la primera noche. Se aguantaba, se portaba bien. Pero esa noche, cuando él se quedó dormido, yo me levanté despacio, salí por la puerta de la grieta. Me quedé parada en la tierra del desierto con mi camisón blanco y le grité al cielo, le grité a la luna, le grité a los cactus, le grité a Dios, aunque no estaba segura de que Dios pudiera escucharme desde ese lugar tan olvidado. Grité hasta quedarme sin voz, hasta que me dolió la garganta, hasta que las rodillas me temblaron. Y nadie me escuchó, porque no había nadie a kilómetros de distancia que pudiera escucharme. Eso era exactamente lo que Abundio había planeado. La vida en el rancho comenzó al día siguiente, como si nada, como si yo hubiera nacido para eso, como si siempre hubiera estado destinada a despertar con el canto de los gallos en una casa de adobe en medio del desierto, a prender el fogón con leña que yo misma tenía que ir a recoger, a calentar el agua para el café, a hacer las tortillas antes de que él se levantara, como si todo eso fuera natural, como si yo no tuviera 17 años y no supiera todavía casi nada del mundo. Abundio se levantaba temprano, salía a atender su ganado, que resultaron ser no más de 12 vacas flacas y unos cuantos chivos, más las tierras que sembraba de temporal cuando llovía lo suficiente, que no era siempre. Regresaba a media mañana, comía, descansaba un rato, salía de nuevo. Volvía al anochecer. Me hablaba poco. No porque fuera cruel en ese sentido, no con gritos ni con golpes, al menos no al principio. Era simplemente ausente, como si yo fuera parte del inventario del rancho. La mesa, las sillas, el fogón, la mujer. Yo hacía mis tareas. Limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa en una cubeta porque no había lavadero, tendía en los arbustos porque no había tendedero, remendaba lo que se rompía, amasaba el pan, los jueves, y en los momentos libres, que eran pocos pero existían, me sentaba en la única ventana que daba hacia el norte y miraba el horizonte. Miraba y miraba y miraba, como si en algún momento fuera a aparecer algo, una persona, un camión, una señal de que el mundo que yo conocía todavía existía en alguna parte. No aparecía nada. La primera vez que le pedí a Abundio que me llevara al pueblo fue a las 3 semanas de casada. Le dije que necesitaba ver a mi madre, que necesitaba algunas cosas que no teníamos en la casa, que quería ir aunque fuera un día. Me miró por encima de la taza de café, con esa calma suya que nunca supe si era tranquilidad real o simplemente frialdad, y me dijo que cuando hubiera necesidad, iríamos, que el camino era difícil y la camioneta consumía mucho combustible y que no se podía ir cada que una quisiera, cuando hubiera necesidad. ¿Y mi necesidad de ver a mi madre? ¿Mi necesidad de escuchar una voz conocida? ¿Mi necesidad de recordar que yo existía antes de ese rancho? Eso no contaba. Pasó un mes, pasaron 2. Mi madre no sabía exactamente dónde estaba yo. Le había mandado una carta con Abundio cuando él fue una vez al pueblo por provisiones, pero la carta era de él, no mía. Él la escribió, y yo no supe hasta mucho después qué decía esa carta. Luego supe que les había dicho que estaba muy bien, que el rancho era hermoso, que yo estaba feliz y agradecida. Todo mentira, todo calculado, porque ya en esos primeros meses empecé a entender algo. Abundio no era malo en el sentido que yo había conocido la maldad. No tomaba, no golpeaba, no gritaba, pero había algo en él, algo en la manera en que todo estaba organizado, en la manera en que cada cosa funcionaba exactamente como él quería, que me fue helando el pecho poco a poco. Era el control, todo era control. La lejanía del rancho era control. Mi falta de dinero propio era control. Mis cartas que él supervisaba eran control. Mi desconocimiento del camino era control.
Era como estar en una jaula muy grande, tan grande que tardé mucho tiempo en reconocer que era una jaula. El primer invierno fue el más duro. Los fríos del desierto son traicioneros. Nada que ver con el frío de la sierra que yo conocía. De día el sol pega fuerte, y una se engaña pensando que no hace frío, pero cuando se mete el sol, en cuestión de minutos, el aire se vuelve cortante como vidrio. Y en esa casa de paredes delgadas, con la única fuente de calor siendo el fogón de leña y el calor del cuerpo del otro, uno aprende rápido a no desperdiciar el calor que tiene. Fue durante ese invierno que quedé embarazada de mi primera hija. Se llamó Dolores y el nombre lo puse yo. Y aunque Abundio no entendió por qué quería ese nombre, no se opuso. Dolores, porque así me sentí yo cuando nació, aliviada de un dolor que había cargado sola por casi un año, pero entrando a otro dolor diferente, el de saber que ahora había alguien más atada a ese lugar, alguien más que dependía de que yo me quedara. El embarazo lo viví sin médico durante los primeros 7 meses. Abundio decía que no era necesario, que las mujeres habían parido solas desde siempre, que su propia madre había tenido 8 hijos sin doctor, y todos habían sobrevivido. Yo no dije nada, pero por las noches rezaba más de lo que había rezado en toda mi vida. Le pedía a la Virgen que me ayudara, que nos cuidara a mí y a la criatura que cargaba, que no permitiera que en ese desierto sin nombre nos pasara algo malo. La Virgen escuchó, al menos esa vez. A los 7 meses Abundio me llevó al pueblo, a ver a una partera que vivía en una calle empedrada cerca del mercado. Era una mujer vieja, muy vieja, con las manos fuertes y los ojos claros, que me revisó con una eficiencia callada y me dijo que todo estaba bien, que la niña venía bien puesta, que me cuidara y comiera bien. Me dio unas hierbas, me explicó señales de alarma. Fue la primera conversación larga que tuve con otra mujer en casi un año. Cuando salimos de su casa, tuve que morderme el labio para no echarme a llorar en la calle. Abundio no me preguntó qué me había dicho la partera. Me tomó del brazo y me guió hacia la camioneta como si fuera un paquete que había recogido. En el camino de regreso yo miraba por la ventana las calles del pueblo, los niños jugando, las mujeres con sus canastas, los hombres en las bancas de la plaza, y sentía una nostalgia tan física, tan corporal, que me dolía en el pecho como una costilla rota. Dolores nació en marzo de 1970, exactamente un año después de mi boda, ayudada por Abundio porque no dio tiempo de ir a buscar a la partera. Fue un parto difícil, largo, que duró toda una noche y parte del día siguiente. Yo grité, y esta vez no me importó que me escuchara, y él estuvo ahí, torpe pero presente, con las manos más suaves de lo que yo hubiera esperado. Cuando por fin la niña salió y lloró por primera vez, cuando Abundio me la puso en el pecho todavía cubierta de sangre y vérnix, algo cambió entre nosotros. No supe decir qué. No fue amor, no de pronto. Fue algo más parecido al reconocimiento, al reconocerse 2 personas que están atadas a algo más grande que ellas mismas. O quizás simplemente yo estaba tan cansada y tan sola que me aferré a ese momento de humanidad suya, como si fuera un salvavidas. Los primeros años fueron de sobrevivencia. Aprender a vivir en el desierto, aprender los tiempos de la siembra y la cosecha, aprender cuándo llovería y cuándo no, aprender a conservar el agua, aprender a curar los males con lo que había porque el médico estaba a horas de camino, aprender a ser esposa de Abundio, que significaba aprender a no esperar demasiado, no esperar ternura, ni conversación, ni compañía real, solo la convivencia funcional de 2 personas que comparten un techo y una cama y una labor. Tuvimos 3 hijas en 5 años, Dolores, Remedios y la pequeña Carmen, que nació en 1974 con los ojos de mi madre y el carácter de nadie que yo conociera, porque Carmen llegó al mundo decidida a hacer todo a su manera desde el primer momento. 3 niñas, lo cual a Abundio le molestaba, aunque nunca lo dijera directamente, porque él quería varones que le ayudaran con el rancho, y lo que le habíamos dado era 3 muchachitas que crecerían, se casarían y se irían, según la lógica de ese tiempo. Pero para mí esas 3 niñas eran todo, eran el mundo, eran la razón por la que me levantaba cada mañana sin preguntarme demasiado qué sentido tenía, porque el sentido estaba ahí, en sus caritas, en su hambre, en su necesidad de mí.
Cuando Dolores empezó a caminar y se cayó, y me extendió los brazos para que la levantara, cuando Remedios dijo «mamá» por primera vez con su voz gorjeante de pajarito, cuando Carmen se quedó dormida en mi pecho una tarde de lluvia y el olor de su cabeza me llenó los pulmones. Esos momentos eran los que me anclaban, los que no me dejaban perderme del todo en la vastedad de ese desierto, porque hubo momentos en que estuve muy cerca de perderme. No lo voy a romantizar porque no fue romántico. Hubo tardes, muchas tardes, en que el silencio era tan pesado que sentía que me aplastaba. Tardes en que las niñas dormían su siesta y yo me sentaba en el umbral de la puerta mirando el desierto y sentía una soledad tan profunda que no tenía fondo. No había radio al principio, no había nada que llegara de afuera, solo el viento, los cactus, el sol, solo la misma vista todos los días, el mismo horizonte plano y seco, la misma nada extendiéndose hasta donde llegaba la vista. Escribía cartas, cartas a mi madre, a Rosario, a mis hermanas, cartas que Abundio revisaba antes de mandar, tachando o rehaciendo las partes que no le parecían. Al principio yo no lo sabía, después lo descubrí, y fue una de las primeras veces que sentí rabia real, rabia de la que quema, no tristeza sino furia, porque mis palabras para las personas que amaba, las estaba censurando él. Estaba controlando no solo mi cuerpo y mis movimientos, sino también mi voz. La primera carta que mandé sin que él la revisara fue escondida dentro de una costalilla de azúcar que le encargué a un arriero que pasaba por el rancho una vez al mes con provisiones. Le di la carta a ese arriero, un hombre viejo y silencioso que se llamaba Don Crisanto, y le pedí que por favor la pusiera en el correo del pueblo. Él me miró con esos ojos de hombre que ha visto muchas cosas y ha aprendido a no preguntar. Tomó la carta, la guardó en su camisa y siguió su camino sin decir nada. Esa carta llegó a mi madre 3 semanas después. En ella le decía la verdad por primera vez, no toda la verdad, porque no tenía valor para escribir todo, pero suficiente. Le decía que estaba bien pero que estaba lejos, que las niñas crecían sanas, que extrañaba verla, que si podía venir a visitarnos le agradecería mucho porque los caminos eran difíciles para mí con las niñas pequeñas. Mi madre no vino ese año, ni el siguiente. No porque no quisiera, sino porque Abundio, cuando la carta llegó, y ella le escribió preguntando cuándo podía visitarnos, le respondió que los caminos eran peligrosos y que esperaran a que las niñas estuvieran más grandes. Y ella, siendo la mujer de su época que era, esperó, obedeció, igual que yo había obedecido. Fue don Crisanto el que, sin saberlo, me fue abriendo los ojos. Venía el primer miércoles de cada mes, cargado con azúcar, frijol, arroz, querosén para la lámpara, sal y las cosas que Abundio le encargaba desde el pueblo. Era el único contacto regular que yo tenía con algo del exterior. Con el tiempo fui aprendiendo que don Crisanto era un libro abierto si una sabía preguntarle bien. No hablaba mucho, pero si una le preguntaba una cosa específica, respondía con honestidad. Un día, ya con las niñas un poco más grandes, Dolores tendría como 4 años, le pregunté casualmente cuántos ranchos visitaba en su recorrido. Me dijo que como 8 o 10, dependiendo del mes. Le pregunté si el rancho más cercano al nuestro era lejos. Me dijo que había uno como a 2 horas en camioneta, del lado de las lomas. Le pregunté si había familias con niños por allá. Me dijo que sí, que los Valdivia tenían un rancho grande, que la señora Valdivia era muy buena persona, que tenía varios hijos. Esa conversación la guardé. La guardé como se guardan las cosas que pueden ser útiles algún día, sin saber exactamente para qué todavía. Fue en ese tiempo, cuando Dolores tenía 4 años, y Remedios 2, y Carmen recién cumplido el año, que noté las primeras cosas raras en Abundio. Cosas pequeñas, detalles que por sí solos no significaban nada, pero que juntos empezaban a formar una imagen que yo no sabía todavía cómo nombrar. Empezó a irse más seguido. Antes salía al amanecer y volvía al anochecer. Su rutina de siempre, el ganado, las tierras, el trabajo del rancho. Pero empezó a haber días en que salía temprano y no volvía hasta muy entrada la noche, o a veces hasta el día siguiente. Me decía que había ido al pueblo por cosas urgentes, que había tenido que quedarse porque el camino se puso malo, que había pasado por lo de un compadre a arreglar un asunto. Excusas que sonaban razonables,
que yo aceptaba porque no tenía manera de verificarlas, ni el hábito de cuestionarlo. Pero empezaron a haber noches en que yo me quedaba despierta, en la oscuridad de esa casa, escuchando el viento del desierto, y algo en mí estaba alerta. Algo que no era pensamiento todavía, sino instinto. Esa cosa que tienen las mujeres que no se puede explicar bien, pero que cuando habla, hay que escuchar. La segunda cosa rara fue el dinero. O más bien, la falta de él. Siempre habíamos vivido con lo justo, con lo que daba el rancho y la venta del ganado, que no era mucho pero alcanzaba. Pero empecé a notar que Abundio se volvió todavía más apretado con los gastos de la casa. Que cuando yo le pedía dinero para cosas básicas, para tela, para hacerle ropa a las niñas, para medicinas cuando se enfermaban, él tardaba más en dármelo, o me daba menos de lo que pedía, o a veces me decía que esperara a la próxima venta. ¿A dónde iba el dinero? La tercera cosa fue una tarde que encontré en el bolsillo de su pantalón, mientras lavaba la ropa, un papel doblado, un papel escrito con letra que no era la suya, letra de mujer, redonda y con floreos. No decía mucho, solo una dirección y una hora, pero estaba escrito en tinta azul reciente, y el papel olía a algo dulce, algo que no era el jabón de mi casa ni el polvo del rancho. Lo doblé tal como estaba y lo volví a meter en el bolsillo. No dije nada, pero esa noche, cuando las niñas se durmieron y Abundio roncaba en la cama, me senté en la oscuridad de la cocina con la lámpara de querosén apagada para no gastar, y por primera vez en todos esos años le di forma a una pregunta que había estado flotando sin forma en algún rincón de mi mente. ¿Qué no sé de este hombre? Y la respuesta que llegó, silenciosa y fría como el aire del desierto a medianoche, fue casi nada. No sabía de dónde era exactamente. Sabía que era de por ahí de Zacatecas, como nosotros, pero no de qué pueblo específico. No sabía si tenía familia cercana, más allá de una hermana que había mencionado una vez, y nunca más. No sabía qué había hecho antes del rancho, cómo había conseguido las tierras, con quién había tratado. No sabía casi nada de su vida antes de que yo llegara a ella, y me di cuenta de que él nunca me había contado, que yo nunca había preguntado, que habíamos vivido todos esos años en la misma casa, en la misma cama. Habíamos hecho 3 hijas juntos, y yo no sabía quién era él. Esa fue la primera noche que no dormí por pensar, no por tristeza ni por soledad, sino por estar poniéndole orden a algo en mi cabeza, juntando piezas que no sabía todavía si formaban una imagen o si solo eran piezas sueltas de cosas sin conexión. La imagen tardó 3 meses más en completarse, y cuando se completó, deseé por un momento breve, un momento del que me arrepentí enseguida, no haberla visto nunca. Fue don Crisanto, de nuevo, el primer miércoles de octubre de 1975. Llegó con sus costales, descargó sus cosas, aceptó el café que yo le ofrecí como siempre, se sentó en la silla del corredor, y mientras Dolores y Remedios jugaban en el patio y Carmen dormía su siesta, me dijo algo. No sé si lo dijo a propósito o sin querer. No sé si sabía lo que significaba para mí o si solo era conversación. Pero lo dijo. Me dijo, ¿sabe que ya está listo el rancho de los Molina del otro lado del cerro? Dice la gente que la familia se mudó ya. Le pregunté qué familia Molina, y él me dijo, con esa calma suya de hombre que no entiende que acaba de cambiar el mundo de alguien, la señora y los hijos de don Abundio dicen que ya terminaron la casa nueva. Me quedé quieta, con la taza de café en la mano, quieta. Escuché mis propias palpitaciones. Le pregunté con una voz que no reconocí como mía, ¿qué señora Molina? Don Crisanto me miró. Vi en su cara el momento exacto en que entendió que me había dicho algo que no debía, o algo que yo no sabía. Vi la incomodidad. Vi cómo buscó una salida y no encontró ninguna. Y entonces, con esa honestidad suya de hombre viejo que ya no tiene energía para mentir, me dijo, la señora Amparo, la que vive con don Abundio del otro lado, tiene 3 hijos con él. 3 hijos. 3 hijos del otro lado del cerro. Mientras yo criaba mis 3 hijas en este lado, me levanté. No sé cómo me levanté, ni cómo no se me cayó la taza, ni cómo no grité. Entré a la casa, puse la taza en la mesa, me apoyé en el filo del fogón con las 2 manos y respiré. Respiré muy despacio, como cuando uno está a punto de desmayarse y sabe que no puede desmayarse porque hay niñas que dependen de una.
Don Crisanto se fue sin que yo lo despidiera. Cuando levanté la vista, ya no estaba. Solo el polvo del camino donde había estado su mula. Y yo me quedé ahí, apoyada en el fogón, con el corazón latiéndome en la garganta, entendiendo que mi vida acababa de partirse en dos partes, antes de saber y después de saber, y que no había manera de volver al antes. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la silla de la cocina, hasta que el cielo se fue poniendo gris por el oriente, y los gallos empezaron su escándalo matutino, y las estrellas se fueron apagando una por una, como velitas que alguien soplara desde lejos. Me quedé sentada sin mover, sin llorar, sin hacer nada, solo pensando, solo dejando que todo lo que sabía ahora se acomodara dentro de mí como se acomoda la tierra después de un temblor, despacio, con crujidos, encontrando el nuevo nivel. 3 hijos, una mujer que se llamaba Amparo, un rancho del otro lado del cerro, y yo aquí, con mis 3 niñas, sin saber nada, sin haber sabido nada en todos esos años, sintiéndome la más tonta del mundo, sintiéndome la más ciega, la más ingenua, preguntándome cómo era posible que yo hubiera vivido tan cerca de esa verdad, sin verla nunca, sin olerla siquiera, como quien vive al lado de un río sin saber que el río existe. Pero también, mientras amanecía, mientras escuchaba a Carmen moverse en su cuna y a las otras 2 respirar en su cama, fui entendiendo algo más. Fui entendiendo que no había sido ceguera mía, había sido diseño. Todo había sido diseñado para que yo no supiera. La lejanía del rancho, el control de mis cartas, las salidas nocturnas con excusas listas, el dinero contado para que yo no tuviera nada extra con qué moverme. Había sido construido con cuidado, con tiempo, con la frialdad de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. Abundio llegó esa mañana cuando el sol ya estaba alto. Entró por la puerta, se quitó el sombrero, lo colgó en el clavo de siempre y me dijo buenos días como todos los días. Lo miré de una manera diferente a como lo había mirado en años, quizás de una manera diferente a como lo había mirado nunca. Lo miré buscando en su cara alguna señal de lo que era, de lo que había hecho, de lo que llevaba años haciéndonos. No vi nada. Eso era lo más aterrador. No había culpa en su cara, ni incomodidad, ni nada. Solo el mismo hombre de siempre, pidiendo su café, sentándose a la mesa, preguntando qué había de almorzar. No le dije nada ese día. Ni ese día ni los 3 días siguientes. Necesitaba pensar. Necesitaba saber más antes de hablar porque entendí instintivamente que cuando hablara, cuando abriera esa puerta, ya no habría manera de cerrarla. Y yo tenía 3 niñas pequeñas. Estaba en medio del desierto a 4 horas del pueblo más cercano, sin dinero propio, sin nadie a quien llamar, sin ningún plan. Hablar sin estar lista era como lanzarse al vacío, sin saber si había algo abajo. Así que me callé y observé. Lo observé con esos ojos nuevos que tenía ahora, esos ojos que ya sabían lo que sabían, y empecé a ver cosas que antes no había visto, o que había visto sin entender. Las ausencias que se volvían más frecuentes hacia fin de mes, cuando supuse que cobraba algo de la venta del ganado. La manera en que a veces llegaba con olor a algo diferente, no a trabajo sino a casa ajena, a comida cocinada por otras manos. Los momentos en que lo veía distraído, con la vista perdida en algún punto que yo no alcanzaba, y que yo había interpretado siempre como cansancio o preocupaciones del rancho, pero que ahora leía diferente. Estaba pensando en ella, en sus otros hijos, en su otra vida, y yo había estado aquí todo ese tiempo sin saberlo, criando a sus hijas, haciéndole la comida, lavándole la ropa, siendo la esposa obediente que mi madre me había enseñado a ser, mientras él tenía otra mujer y otros hijos, a 2 horas de camino. El 5.º día después de que don Crisanto me dijera la verdad, le pregunté a Abundio por los Molina. Lo hice casualmente, mientras él comía, sin levantar la vista del fogón, como si fuera una pregunta sin importancia. Le dije que don Crisanto había mencionado que había una familia Molina del otro lado del cerro, y que me había dado curiosidad quiénes eran, si eran nuevos en la zona. El silencio que siguió duró exactamente lo que tarda un hombre en decidir qué cara va a poner. Se lo vi en los hombros primero, una tensión muy pequeña, casi imperceptible. Luego en la manera en que bajó la cuchara al plato con demasiado cuidado. Luego levantó la vista hacia mí, y vi en esa fracción de segundo, antes de que acomodara su expresión, algo que no había visto nunca en su cara.
No culpa. Algo más parecido al cálculo. A la evaluación rápida de cuánto sabía yo y cuánto necesitaba inventar. Me dijo que eran unos conocidos de hace tiempo, que tenían un rancho por allá, que no nos trataríamos mucho porque estaban del otro lado y los caminos no conectaban bien. Le pregunté si la señora se llamaba Amparo. Otro silencio, más corto esta vez, porque ya había decidido. Me dijo que sí, que así se llamaba, que era la esposa de un tal Molina que había muerto hace unos años y que ella se había quedado con el rancho. Viuda. Me estaba diciendo que era viuda. Me estaba construyendo una historia completa en el tiempo que tardé en respirar 2 veces. Le pregunté si tenía hijos. Me dijo que sí, que creo que 3. Le pregunté cómo se llamaban. Y ahí se detuvo. Se quedó mirándome. Y en esa mirada supe que él sabía que yo sabía. Y yo supe que él sabía que yo sabía. Y ninguno de los dos dijo nada por un momento que pareció muy largo. Ese tipo de momento que existe fuera del tiempo normal, suspendido. Luego se levantó, recogió su sombrero del clavo y me dijo que tenía trabajo. Y salió. Esa noche no volvió. Tampoco la siguiente. Volvió al tercer día, temprano en la mañana, cuando las niñas desayunaban. Entró como si nada, se sentó, y yo le serví café sin mirarlo a los ojos. Las niñas lo saludaron con sus voces de niñas, papá, papá, y él las abrazó con esa ternura que yo nunca le había visto conmigo, esa ternura que guardaba para ellas, y yo me pregunté si le daría lo mismo a los hijos del otro lado, si los abrazaría igual, si también recibirían esa versión blanda de él que yo casi nunca había conocido. Esa tarde, cuando las niñas durmieron su siesta, lo enfrenté. No como yo lo había imaginado en esos días, no con gritos ni con llanto, porque había decidido que no iba a llorar delante de él. Había decidido que lo que viniera de mi boca iba a ser frío y claro como el agua del pozo. Me senté frente a él en la mesa y le dije: «Quiero que me cuentes la verdad sobre Amparo y sus hijos». Me miró, esa mirada suya de charco estancado, y luego, para mi sorpresa, no negó, no inventó. Hizo algo que no esperaba. Suspiró, se quitó el sombrero, lo puso sobre la mesa y empezó a hablar. Amparo no era viuda de ningún Molina. Amparo era la mujer con quien él había vivido durante 4 años antes de casarse conmigo. Tenían 2 hijos cuando nos casamos. El tercero nació el mismo año que nuestra Dolores. Los 4 años, mientras yo tenía 13, 14, 15, 16 años. Él vivía con otra mujer y tenía hijos con ella. Y cuando decidió casarse, cuando mi padre le pareció un buen arreglo, simplemente no lo dejó. No terminó lo de Amparo, solo lo organizó diferente. Nos puso de este lado del cerro y a ellos del otro. Y siguió. Le pregunté por qué se había casado conmigo si ya tenía eso. Me dijo que necesitaba una esposa de verdad, con papeles, con sacramento, porque eso era lo que se esperaba de un hombre de bien. Amparo no podía ser su esposa de papeles porque nunca se habían casado por la iglesia ni por lo civil, y porque ella venía de una familia que en esa época habría complicado las cosas. Yo era una muchacha decente, de familia conocida, que podía darle lo que Amparo no podía darle en términos de posición. Me había casado por posición, para cubrir las apariencias, para tener la esposa legítima mientras mantenía lo otro. Y mi familia lo había entregado sin saber nada, o quizás sin querer saber, que también era posible. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio muy largo. Yo miré mis manos sobre la mesa, mis manos que habían amasado miles de tortillas en esa cocina, que habían lavado su ropa, que habían sostenido a sus hijas cuando nacieron, y luego lo miré a él y le hice la pregunta que más miedo me daba hacer, pero que tenía que hacer. Le pregunté si la quería a ella, y él respondió con una honestidad que me dolió más que cualquier mentira habría dolido. Me dijo que sí. Esa noche sí lloré, pero no frente a él. Salí al desierto, como la noche de mi boda 7 años antes, con el mismo camisón blanco, aunque ya no estaba blanco sino gris del uso, y me senté en la tierra fría, y lloré sin parar durante mucho tiempo. Lloré por la muchachita de 17 años que había llegado sin saber nada a ese lugar. Lloré por los años que había pasado sola mientras él tenía otra vida. Lloré por mis niñas, que no tenían culpa de nada. Lloré por Amparo también, aunque me costó, aunque me daba rabia tener que llorar por ella, porque también había sido engañada a su manera,
También vivía en un rancho apartado creyendo quizás cosas que no eran. Y luego, cuando ya no me quedaban lágrimas, cuando el frío del desierto me había calado hasta los huesos, me limpié la cara con el delantal, miré las estrellas y me pregunté qué iba a hacer. Esa pregunta me la llevé adentro durante meses. Meses en que seguí viviendo en la misma casa, cocinando las mismas comidas, criando a las mismas niñas, durmiendo en la misma cama aunque ahora en el borde extremo, con todo el espacio posible entre su cuerpo y el mío. Meses en que hablábamos lo necesario, en que él parecía más aliviado que arrepentido, como si el haberse confesado le hubiera quitado un peso que yo tendría que cargar ahora. Qué conveniente para él, pero yo no era la misma de antes. Eso fue lo primero que noté en mí misma. Algo había cambiado de manera permanente. No solo el corazón, no solo la confianza destrozada, sino algo más fundamental. Era como si durante todos esos años hubiera estado dormida, o medio dormida, sobreviviendo el día a día sin pensar mucho más allá. Y el golpe de esa verdad me hubiera despertado. Me hubiera puesto de pie de una manera que antes no había estado. Empecé a pensar. Pensar de verdad, con claridad, con frialdad. ¿Qué tenía yo? 3 niñas, una casa que no era mía, tierras que no eran mías, un marido que tenía otra familia, ningún dinero propio, ninguna manera de irme sin ayuda. ¿Qué necesitaba para irme? Dinero, un lugar a donde ir, y el valor de hacerlo. El dinero fue lo primero que ataqué. Abundio me daba un gasto semanal para la casa. Siempre lo había hecho, siempre había sido lo justo para lo necesario, y nada más. Pero yo empecé a guardar, centavo a centavo, peso a peso, con una paciencia que nunca supe que tenía. Compraba lo más barato, estiraba todo lo que se podía estirar, y lo que sobraba, por mínimo que fuera, lo guardaba en una lata de galletas que enterré bajo el mesón de la cocina, donde él nunca se metía porque era mi territorio. Pasaron 6 meses, luego 1 año. La lata fue creciendo. Mientras tanto, don Crisanto se convirtió en mi aliado sin saber exactamente serlo. Cada primer miércoles del mes, yo le mandaba cartas de verdad, sin censura, guardadas en el doble fondo de una bolsa de tela que él llevaba sin preguntar. Cartas a mi madre, donde le contaba poco a poco, con cuidado, lo que pasaba. No todo de golpe, porque no quería asustarla ni que tomara decisiones apresuradas que pudieran complicar todo, sino en capas, con tiempo. Mi madre tardó en entender. Las madres de esa generación tardaban en entender estas cosas porque no tenían el vocabulario para ellas. Lo primero que me respondió fue que rezara más, que tuviera paciencia, que los hombres así pero trabajadores, había que aguantarlos. Me dieron ganas de romper la carta. Pero la segunda vez que le escribí fui más directa. Le dije que tenía 3 hijas que necesitaban crecer en un lugar donde hubiera gente, escuela, vida. Le dije que el rancho nos estaba secando el alma. Le dije que necesitaba su ayuda. Esa carta sí la movió. Fue mi hermana Guadalupe la que respondió. Guadalupe, 4 años mayor que yo, que se había casado con un hombre bueno en Aguascalientes y tenía una casa con cuarto de más. Guadalupe, que siempre había sido la más valiente de las dos, que cuando éramos niñas era ella quien se subía a los árboles y yo quien la miraba desde abajo con envidia y admiración. Guadalupe me escribió y me dijo: «Cuando estés lista, aquí hay lugar para ti y para las niñas. Cuando estés lista». Esas 3 palabras me sostuvieron durante meses. El plan fue tomando forma despacio, con la misma paciencia con que había ido llenando la lata. Necesitaba irme cuando Abundio estuviera fuera, para no tener un enfrentamiento con las niñas presentes. Necesitaba llevar solo lo esencial, porque no podría cargar mucho. Necesitaba que don Crisanto me ayudara a llegar al pueblo, porque sin eso no había manera. Hablé con don Crisanto un miércoles de marzo de 1977. Las niñas estaban jugando lejos del corredor, y Abundio había salido esa mañana diciendo que volvería hasta el día siguiente. Le dije a don Crisanto, directo, sin rodeos, que necesitaba que en su próxima visita me llevara a mí y a mis 3 niñas hasta el pueblo, que tenía a dónde ir, que no le estaba pidiendo que se metiera en nada, solo que nos llevara. Lo miré a los ojos mientras hablaba. Él me miró de vuelta. Vi en su cara muchas cosas pasando al mismo tiempo. El peso de lo que le pedía, el entendimiento de lo que significaba. Quizás también algo de culpa por haber sido él quien me abrió los ojos sin querer. Luego asintió con la cabeza, una sola vez, lento.
Me dijo, el primer miércoles de mayo. 2 meses. Tenía 2 meses para estar lista. Esos 2 meses fueron los más largos y los más cortos de mi vida al mismo tiempo. Largos porque cada día en esa casa, sabiéndome a punto de irme, era una eternidad. Cortos porque había tanto que preparar en silencio, tanto que organizar sin que Abundio notara nada. Empaqué cosas poco a poco, guardándolas en el fondo de un costal que parecía de ropa vieja, cosas que las niñas necesitarían, sus mudas, sus zapatos, las fotos que tenía de mi madre y mis hermanas, el rosario que me había regalado la abuela antes de morir. Nada que Abundio extrañara, nada que levantara sospecha. Le expliqué a Dolores que ya tenía 7 años y era suficientemente grande para entender que había cosas que no se decían. Le dije que íbamos a hacer un viaje sorpresa a ver a la tía Guadalupe, que era secreto hasta el día que nos fuéramos, que no le dijeran nada a papá porque era una sorpresa. Dolores me miró con esos ojos suyos tan serios, tan iguales a los de mi madre, y asintió. No preguntó más. Quizás a los 7 años ya entendía más de lo que yo creía. A Remedios y a Carmen, de 5 y 3 años, no les dije nada. Solo les preparé su ropa. El primer miércoles de mayo de 1977, amaneció con un cielo muy azul y un silencio de desierto que yo siempre había odiado, pero que esa mañana respiré profundo, una última vez, como guardando algo. Abundio había salido el día anterior, como yo había calculado, aprovechando que había luna buena para hacer un viaje al pueblo, según dijo. No volvería hasta el día siguiente. Era mi ventana. Don Crisanto llegó a su hora de siempre. Descargó sus cosas, tomó su café. Yo ya tenía listo el costal junto a la puerta, a las niñas vestidas con sus mejores ropas, a Carmen aferrada a su muñeca de trapo que yo misma le había cosido, a Remedios confundida pero callada, porque Dolores le había dicho con autoridad de hermana mayor que se callara y siguiera. Subimos a la mula de carga de don Crisanto. Éramos demasiadas para una mula, pero con las niñas pequeñas en el costal acomodadas entre las provisiones, y yo a pie junto a don Crisanto, los primeros kilómetros, hasta que llegamos a la carretera donde había un camión que pasaba 2 veces por semana. Lo logramos. Cuando la casa de adobe se perdió detrás del primer cerro, no miré atrás. Me lo prohibí. Me dije que si miraba atrás, no seguiría, que si veía esa puerta de madera con la grieta diagonal, me rompería. Y no podía romperme porque tenía 3 niñas que dependían de que yo no me rompiera. Así que miré hacia adelante. El camino al pueblo duró todo el día. Llegamos cuando ya oscurecía, polvorientas y cansadas, las niñas dormidas las 3 en diferentes partes del cuerpo de don Crisanto y mío. En el pueblo me dejó don Crisanto en la casa de una señora que él conocía, una viuda que rentaba un cuarto, y me dijo que al día siguiente había un autobús a Aguascalientes. Me dio un abrazo, ese viejo callado, y bueno, me lo dio con fuerza, y luego se fue sin decir nada más, que era su manera. Esa noche dormí con mis 3 niñas apretujadas en una cama de plaza y media en un cuarto que olía a humedad y a naftalina, y dormí mejor que en años. Dormí con el corazón ligero por primera vez, desde esa noche de bodas en que había llegado al rancho y gritado al cielo sin que nadie me escuchara. Alguien me había escuchado. Al final, aunque tardara años en responder, el autobús a Aguascalientes salió a las 6 de la mañana. 4 horas de camino en las que las niñas miraban por la ventana, el mundo que para ellas era completamente nuevo, porque Carmen no recordaba haber estado nunca en ningún lugar que no fuera el rancho, y Remedios apenas, y guardaba imágenes vagas. Solo Dolores miraba con esa seriedad suya de niña vieja, guardando todo en esa memoria suya que resultó ser extraordinaria. Guadalupe nos esperaba en la parada del autobús con sus hijos y su marido Aurelio, que era exactamente el tipo de hombre bueno que uno no aprecia hasta que ha conocido el otro tipo. Cuando me vio bajar del autobús con mis 3 niñas y mi costal de ropa, corrió hacia mí y me abrazó sin decir nada. Y yo entonces sí lloré. Por fin lloré sin contenerme. Lloré en su hombro con años de llanto acumulado. Y ella me dejó llorar todo el tiempo que necesité. Los primeros meses en casa de Guadalupe fueron de reconstrucción. Esa es la palabra. Reconstruir. No solo la vida práctica. Conseguir trabajo. Inscribir a las niñas en la escuela. Aprender a moverme en una ciudad que para mí era enorme después de años en el desierto.
sino reconstruir algo en mí misma que había sido desmantelado pieza por pieza durante esos 8 años de matrimonio. La confianza en mi propio juicio, la certeza de que mis necesidades valían, la sensación de que yo era una persona completa, no solo la extensión de alguien más. No fue rápido, no fue sencillo. Hubo noches en que las dudas me comían, en que me preguntaba si había hecho bien, si mis niñas estarían mejor con un padre, aunque fuera ese padre, si el mundo iba a juzgarme, si Dios me juzgaría. Porque en esa época una mujer que dejaba a su marido era juzgada. No importaba por qué lo hubiera dejado, era juzgada. Mi madre tardó en perdonarme, no el haberme ido, sino no haberle dicho la verdad antes. Se sentía culpable, creo, aunque nunca lo dijo directamente. Culpable de haberme entregado a un hombre que nadie conocía realmente, que había llegado con su sombrero en las manos, y sus tierras, y su mirada de charco estancado, y se había llevado a su hija al desierto. Tardamos un tiempo en volver a estar bien, pero volvimos. Las madres y las hijas siempre vuelven, si las dos quieren volver. Conseguí trabajo en una fábrica textil en Aguascalientes. Cosía, que era lo que sabía hacer, y lo hacía bien. El primer sueldo que recibí, ese sobre con billetes que me pusieron en la mano el primer viernes, lo abrí en el baño del trabajo, y lo miré durante un momento largo. Era mío, completamente mío, ganado con mis manos, en mi nombre, sin pedirle permiso a nadie. Guardé los billetes de vuelta en el sobre y salí del baño con algo diferente en el pecho. Algo que tardé en identificar porque no lo había sentido en mucho tiempo. Era dignidad. Abundio mandó razón una vez, a través de un primo de mi madre que vino a vernos. Mandó a decir que regresara, que era su esposa ante la ley y ante Dios, que las niñas necesitaban a su padre, que él me perdonaba, que me perdonaba, como si yo fuera la que hubiera hecho algo que necesitara perdón. Le mandé respuesta con el mismo primo. Le dije que no volvería, que podía ver a sus hijas cuando quisiera hacer el camino hasta Aguascalientes, que no le impediría verlas, pero que yo no regresaba. No volvió a mandar razón después de eso, y tampoco vino nunca a ver a las niñas, que fue la parte que más me costó. No por mí, sino por ellas, especialmente por Dolores, que lo entendía, y lo esperó durante un tiempo antes de dejar de esperar. Remedios lo olvidó relativamente pronto. Carmen no lo había conocido suficiente para extrañarlo. Pasaron los años. Pasaron de la manera en que pasan los años cuando una está ocupada viviendo, deprisa y despacio, al mismo tiempo, llenos de cosas pequeñas que forman la vida real. Las niñas crecieron en Aguascalientes, fueron a la escuela, hicieron amigos, se volvieron personas. Dolores fue maestra, Remedios enfermera, Carmen, la rebelde, la de los ojos de mi madre, y el carácter de nadie, se fue a estudiar leyes a la capital y se convirtió en abogada, lo cual en esa época era cosa de muy pocas mujeres y me llenó de un orgullo que todavía siento cuando lo pienso. Yo seguí en la fábrica durante 12 años, hasta que Guadalupe y Aurelio me ayudaron a poner un pequeño negocio de costura en el mercado. Un puesto modesto, con mi máquina Singer y mis agujas, y mi hilo, donde arreglaba ropa, y hacía uniformes, y a veces vestidos de 15 años que me salían tan bonitos que las mamás volvían para los vestidos de boda de las mismas niñas años después. Era mío, completamente mío. Nadie me lo había regalado ni me lo había dado. Lo había construido. El divorcio lo gestionó Carmen cuando ya fue abogada. Me dijo que tenía derecho, que había leyes, aunque las leyes de esa época no fueran perfectas, que ella se encargaba, y se encargó. Lo firmamos en un juzgado un martes de febrero. Abundio por un lado y yo por el otro, con un escritorio entre nosotros. Era la primera vez que lo veía en más de 15 años. Estaba más viejo, más pesado, con el bigote canoso ahora. Me miró al firmar y yo lo miré a él, y no sentí nada de lo que había temido sentir. No rabia, no tristeza, no nada dramático. Solo la quietud de quien cierra un libro que hacía mucho había terminado de leer. Firmé, salí. Carmen me esperaba afuera con un café en la mano y una sonrisa de abogada satisfecha. Le tomé el café, se lo agradecí, y le dije que me llevara a comer algo porque me había dado mucha hambre. Nos reímos las dos en la banqueta. Supe de Amparo una sola vez, por una conocida común que aparecía de vez en cuando. Supe que Abundio también la había dejado a ella finalmente, que se había ido con una tercera mujer más joven,
cuando ya tenía casi 60 años, que era el tipo de hombre que era y que siempre sería. Supe que Amparo había salido adelante sola, que sus hijos habían crecido bien, que ella tenía su vida en orden. No la conocí nunca en persona, pero cuando me enteré de eso, sentí algo inesperado, algo parecido al respeto. Habíamos sido, sin saberlo, dos mujeres atadas al mismo error por el mismo hombre, y las dos habíamos salido del otro lado. No me pregunten si la odié. Me van a preguntar eso en los comentarios, lo sé. Me van a preguntar si la odié porque es lo primero que uno piensa, culpar a la otra mujer. Y les voy a decir la verdad. Sí, hubo un tiempo en que la odié. Hubo noches en el desierto en que la imaginé, y la odié con una fuerza que me asustó. Pero con el tiempo entendí que Amparo no era el problema. Amparo era otra persona que él había usado para sus propósitos, otra persona que había pagado costos que ella tampoco merecía pagar. El problema tenía nombre y cara y bigote, y sombreros que colgaba en el clavo de la puerta, y había firmado un papel conmigo delante de un sacerdote, y luego había seguido su vida como si ese papel no existiera. Hoy tengo 73 años. Mis hijas tienen sus propias familias, sus propias vidas, sus propias historias. Tengo 8 nietos que me llenan la casa cuando vienen a visitarme, que me llaman abuela con voces que me hacen el corazón grande. Vivo en una casa pequeña pero mía, completamente mía, con una maceta de geranios en la ventana y una imagen de la Virgen en la sala, y mi máquina Singer todavía en el cuarto de costura, porque nunca la pude dejar, porque coser me salvó la vida de maneras que no son metáfora, sino literal. Nunca me volví a casar, no porque no hubiera querido compañía, no porque fuera amarga ni porque creyera que todos los hombres eran iguales, sino porque aprendí a estar bien conmigo misma. Y cuando una aprende eso de verdad, el umbral para traer a alguien más a la vida se vuelve alto, muy alto, y los que llegaron no alcanzaron ese umbral, y no me arrepiento. Hay una cosa que me han preguntado mis hijas a lo largo de los años, las 3 en diferentes momentos, con diferentes palabras pero con la misma pregunta en el fondo. Me han preguntado si me arrepiento de haberme casado así, a los 17 años, sin conocerlo, sin elegir. Y yo siempre les respondo lo mismo, porque es la verdad. No me arrepiento de nada que me haya dado a ustedes. No me arrepiento de Dolores, de Remedios, de Carmen. No me arrepiento de los momentos en que las tuve en mis brazos recién nacidas y supe que existía algo en el mundo que valía cualquier cosa. No me arrepiento de haberlas criado en el desierto, porque el desierto las hizo fuertes, las hizo capaces, las hizo mujeres que no le tienen miedo a la soledad, porque aprendieron desde chicas que la soledad no te mata si decides que no te va a matar. Lo que sí me arrepiento, y esto lo digo para las más jóvenes que me están escuchando, para las que todavía pueden hacer algo con esto, lo que sí me arrepiento es de haber tardado tanto, de haber aguantado tanto antes de moverme, de haber creído durante años que aguantar era lo mismo que ser fuerte. No es lo mismo. Aguantar en silencio lo que no se debe aguantar no es fortaleza, es costumbre, y las costumbres se pueden romper. Me tardé 8 años en irme, 8 años en juntar el valor y el plan, y la lata de galletas con los ahorros. Y sé que para la época era difícil, sé que las cosas eran como eran, que las mujeres no tenían los derechos, ni los recursos que tienen ahora. Lo sé, pero también sé que si hubiera creído antes que merecía más, quizás hubiera encontrado el camino antes. Quizás. La verdad que me ronda hasta hoy, la que a veces me viene en las noches aunque ya no me quite el sueño, sino que solo aparece, y la observo, y la dejo pasar. No es la traición de Abundio. Esa la procesé, la entendí, la puse en su lugar. Lo que me ronda es la noche de bodas, aquella primera noche en el desierto, con mi vestido lleno de polvo, parada frente a esa casa de adobe bajo la luna amarilla, sin saber todavía nada de lo que vendría, pero con esa sensación de que el mundo se me había cerrado. Esa muchacha de 17 años parada en la tierra del desierto, gritando sin que nadie la escuchara. A veces pienso en ella, en lo que quisiera haberle dicho si hubiera podido. Le diría que va a estar bien, que aunque ahora no lo parece, aunque ahora el horizonte es solo desierto, en todas direcciones, va a encontrar el camino. Que las 3 niñas que vienen
van a ser la cosa más extraordinaria que le va a pasar, que va a aprender a coser uniformes y vestidos de 15 años y va a tener un puesto en el mercado que va a ser suyo, que a los 60 y pico va a sentarse en una silla en su propia casa con geranios en la ventana y va a sentir por fin que la vida estuvo bien gastada. Le diría que confíe, que el desierto tiene fin, aunque no se vea. Y les digo lo mismo a ustedes, mis queridas, a todas las que me están escuchando ahora y que quizás tienen su propio desierto, su propio silencio, su propio grito que nadie escucha, que el desierto tiene fin, que la lata de galletas se llena poco a poco, que Don Crisanto existe en la vida de cada una, a veces en forma de viejo arriero y a veces en forma de hermana que llama o amiga que extiende la mano, que uno nunca está tan sola como cree que está. Cuídense mucho, quiéranse mucho, y si alguna de ustedes tiene una historia que se parece a la mía, cuéntenla en los comentarios, cuéntenla a sus hijas, cuéntenla a quien necesite escucharla, porque los secretos que se guardan demasiado tiempo pesan más que las piedras, y ya es hora de soltarlos. Me llamo Esperanza, y al final, después de todo, el nombre sí me quedó bien. Un beso grande de esta su abuela. Hasta la próxima historia.